Bueno, en esta primera unidad vamos a ver lo que es la química. Entonces, ¿qué es lo que estudia la química? En esta primera unidad lo que vamos a empezar a ver son los temas macroscópicos sobre la química, el estudio de la química. Entonces, lo primero que vamos a definir es la materia. Tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, por ende tiene un volumen que ocupa. Entonces, lo primero que vamos a determinar es en la naturaleza cómo se encuentra la materia, que se encuentra en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Hay un estado más que sería el plasma, pero básicamente aquí vamos a determinar los 3 estados básicos de la materia. Entonces, siguientes serían los pasajes, los cuales están determinados por 2 magnitudes principales, que sería la presión y la temperatura. Entonces, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y viceversa. Fusión, ebullición, condensación, solidificación, volatilización, sublimación. Entonces, la presión es la fuerza que se aplica sobre una determinada superficie y la temperatura sería el calor que se va a entregar a una determinada materia para que las partículas tengan cierto movimiento. Ahora vamos a ver qué es lo que implica esto. Si nosotros en 3 recipientes vamos a colocar cómo se encuentran las partículas o la materia en los 3 estados de agregación, entonces aquí vamos a implicar lo que sería la teoría cinética molecular. Entonces, la teoría cinética molecular tiene como principios básicos que la materia está formada por partículas muy pequeñas. Entonces, si nosotros comparamos entre los estados sólido, líquido y gaseoso, vamos a ver que las partículas en el estado sólido se encuentran más unidas, más juntas, más compactas. Y en el estado líquido tienen cierto movimiento, es decir, que tienen cierta fluidez. Después, en el gaseoso es el estado más disperso. Entonces las partículas se encuentran más dispersas, ocupando mayor volumen. El siguiente punto sería: las partículas ejercen fuerzas entre sí, fuerzas de atracción. Si nosotros comparamos las fuerzas de atracción en los 3 estados de agregación, vamos a ver que en el sólido vamos a ver que existe mayor fuerza de atracción en el estado sólido. Luego en el líquido vamos a ver que existe menos fuerza de atracción, es decir, que las partículas tienen cierto movimiento, mientras que en el gaseoso directamente no hay fuerzas de atracción, sino que hay más fuerzas de repulsión entre ellas, porque se mantienen en constante movimiento. Lo siguiente sería las partículas que están en constante movimiento. Si nosotros vemos en el estado sólido, vamos a determinar que las partículas carecen de energía cinética, es decir, no tienen movimiento prácticamente. Es decir, que se encuentran tan unidas que el movimiento que tienen ellas únicamente sería vibratorio. En el líquido, entonces vemos que las partículas presentan cierto movimiento porque, más allá de que no estén tan unidas y a la vez tampoco muy dispersas, tienen cierto movimiento, tienen fluidez. Es decir, que presentan energía cinética media, pero presentan. Después, en el estado gaseoso tienen mayor energía cinética porque se encuentran más dispersos. Entonces, esos sí son los que se encuentran en constante movimiento y más dispersos de todos los demás estados en comparación. Volviendo a los pasajes de estados de agregación, vamos a ver que estas 2 magnitudes que se encuentran ejerciendo sobre los 3 estados de agregación que nosotros tenemos de la materia, vemos que para que se dé el pasaje de estado sólido, líquido, gaseoso, es decir, del estado más estático al estado más dinámico de las partículas, porque el estado más estático, en el cual las partículas se encuentran más unidas, más compactas, que carecen prácticamente de energía cinética, es decir, el sólido, para que vayan al estado más caótico, que sería el estado gaseoso, en el cual se encuentran más dispersas las partículas. Entonces tendría que darse que tendríamos que aumentar la temperatura para que se dé esto.
Es decir, si nosotros a un sólido damos la temperatura y le disminuimos la presión, es decir, que si nosotros, en este caso, al sólido, si se le ejerce fuerza, una fuerza sobre el sólido, sobre las partículas del sólido, que sea menor, y sin embargo se le entregue más calor, vamos a ver que las partículas van a tener mayor movilidad si se le ejerce menos presión, es decir, menos fuerza, y se le aumenta la temperatura. Entonces las partículas van a empezar a vibrar tanto que van a tratar de tener mayor movilidad. Entonces van a pasar del estado sólido al estado líquido. Entonces acá la presión sería cada vez menor y acá directamente menos todavía va a haber presión. Entonces, y la temperatura va a ser mayor. La inversa sería el pasaje reversible, es decir, de ir del estado más caótico al estado más estático. Entonces sería que tendríamos que hacer la inversa. Entonces tendríamos que disminuir la temperatura y aumentar la presión, es decir, que vaya desde el estado más caótico al estado más estático. Entonces necesitamos aplicar más presión y menos temperatura. Bueno, en el ejercicio número 2 de la guía de actividades de tercero, vamos a ver que hay un ejercicio que podemos aplicar a esto de los cambios de estado, de los pasajes de un estado a otro, con las temperaturas de cada uno de ellos, ¿no? Cada su propio estado físico en la naturaleza y a su vez tienen sus propias temperaturas. Entonces, nosotros en la guía de actividades del ejercicio número 2 vamos a hacer un ejercicio para ver cómo podíamos aplicar esto que vimos. Entonces, en la guía de actividades vamos a ver que en el punto A del ejercicio 2 está el pentano, tiene un punto de fusión de menos 131 grados Celsius y un punto de ebullición de 36,5 grados Celsius. Entonces, ustedes tienen que indicar cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas. Únicamente tienen que marcar cuál es correcto. Entonces yo les doy todas afirmaciones. A 11 grados Celsius es un gas, a temperatura ambiente, que sería más o menos 25 grados Celsius, es líquido y es sólido a menos 150 grados Celsius. Entonces, para poder ustedes entender gráficamente cómo sería esto, ustedes tienen que hacer un gráfico con las escalas de temperatura, como cualquier eje cartesiano, o sea, los positivos, negativos, entonces en las X. Entonces, lo primero que van a marcar es el 0, después yo les doy que tiene un punto de fusión de menos 131 grados Celsius, por lo tanto lo que tienen que hacer es colocar primero el negativo, que sería el menos 131, que es el punto de fusión. Acuérdense que este punto es un punto de referencia. ¿Por qué? Porque el punto de fusión es el pasaje del estado sólido y líquido. Por ende, ese punto es un punto donde ustedes tienen que tomar como el fin y el comienzo de un estado, ¿bien? En este caso, de sólido a líquido. Luego, ustedes tienen que ir al punto de ebullición, que es el 36,5. Colocan el 36,5 y ponen el punto de ebullición. Una vez que colocan bien las temperaturas, las escalas, todo, ponen sólido, líquido, gas. Entonces, una vez que ponen eso, ahí sí van a ir colocando en el gráfico las temperaturas que yo les doy. Por ejemplo, empezamos a 11 grados Celsius, marcan el 11 grados Celsius, lo ponen en la escala, luego lo marcan, se fijan en qué estado se encuentra esa temperatura, dice que según el gráfico está en estado líquido, por lo tanto, si yo digo en mi enunciado que a 11 grados Celsius es gas, está mal. Entonces, esa no es correcta. Después,
es líquido a temperatura ambiente. Si yo corroboro, tengo que corroborar eso. Entonces voy a colocar los 25 grados Celsius en la escala, en mi gráfico. Entonces pongo 25 grados Celsius y veo que es líquido esa temperatura. Entonces, si yo veo y digo, ¿es líquido a temperatura ambiente? Sí, es correcto. Por ende, yo lo voy a marcar. Después, es sólido a menos 150 grados Celsius. Acuérdense de marcar bien la temperatura negativa. Menos 151 grados Celsius está todavía más a la izquierda del menos 131. Los números van disminuyendo hacia la izquierda. Entonces, tienen que colocar ahí. Entonces, ¿es sólido a menos 150 grados Celsius? Sí, es correcto, porque yo lo corroboro con el gráfico. Entonces yo veo que a menos 150 grados Celsius realmente está en estado sólido. Entonces ahí tengo que marcar. Entonces en este punto los que serían... Entonces en la guía de actividades lo único que tienen que marcar una vez corroborado todo en el gráfico es cuáles son correctos. Entonces los correctos serían el segundo y el tercer punto. Por eso lo marqué con verde. En el siguiente punto vamos a ver el tema de las propiedades de la materia. Nosotros cuando vamos a analizar la materia, vamos a ver que existen ciertas propiedades. Vamos a poder describir la materia, ciertas propiedades que pueden ser que dependen o no dependen de la cantidad de materia. Entonces, el tema que sigue va a ser poder determinar las propiedades de la materia. Si nosotros describimos la materia, van a haber ciertas propiedades que van a depender o no van a depender de la cantidad de materia que yo voy a considerar al momento del análisis. Entonces, si yo quiero describir la materia, por ejemplo, 1 litro de agua en comparación a 10 litros, entonces yo voy a decir que existen propiedades intensivas y propiedades extensivas de las cuales yo puedo determinar. Entonces, las propiedades intensivas se caracterizan por no depender de la cantidad de materia, es decir, son propiedades propias de la materia. Por lo tanto, dentro de ellas encontramos las constantes físicas, como es punto de fusión, punto de ebullición, densidad, las propiedades organolépticas, color, olor, textura, sabor. Son propiedades que nosotros podemos sentir por nuestros sentidos, por eso es organolépticas. Después, las extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia que yo considero al análisis. Entonces, los ejemplos son la masa, el volumen y el peso. Entonces, si yo voy a considerar, por ejemplo, que yo tengo agua, 1 litro de agua a comparación de 10 litros. Si yo quiero ver cuáles son las propiedades intensivas, si yo digo que son constantes físicas, es decir, constantes propias de la materia, entonces el agua, por ejemplo, tiene una densidad propia que es 1 gramo sobre decímetro cúbico. Después tiene un punto de fusión 0 grados Celsius, punto de ebullición 100 grados Celsius. Entonces eso es constante, ya sea en 1 litro o en 10 litros, esa temperatura o esa densidad van a ser las mismas, no van a cambiar. Entonces, dentro de las organolépticas, bueno, el color, el olor, el sabor, textura, no van a variar, no va a interesar la cantidad de materia que yo tengo, sino que es propio de ella. En cambio, las propiedades extensivas, como en este caso, masa, volumen, no es lo mismo tener 1 litro de agua que 10 litros de agua. Va a ocupar otro volumen, va a tener otra masa, otro peso, por ende es distinto. Entonces tienen que distinguir bien eso. Uno es propio y el otro no es propio porque varía. El otro es constante prácticamente. Entonces, básicamente eso. Por eso es que es la definición, depende o no depende de la cantidad de materia. Bueno, el siguiente punto es sobre los sistemas materiales, la clasificación. La clasificación principal se da mediante el número de fases. Bien,
Vamos a clasificarlos en homogéneos y en heterogéneos. Homogéneos es homo de uno, una fase, y hetero de dos o más fases. Entonces, nosotros vamos a determinar que la fase es aquella que tiene en todos sus puntos de análisis las mismas propiedades intensivas. Entonces, ejemplos de sistemas homogéneos pueden ser aquellos sistemas que están compuestos únicamente por una sustancia pura, como por ejemplo el agua, o de soluciones. Las soluciones son, por ejemplo, agua y azúcar, el aire que está compuesto por una mezcla de gases, y en cambio los heterogéneos es agua, aceite, aquellos que se ven y se separan prácticamente porque no pueden mezclarse, no pueden unirse ni combinarse. Entonces, si yo considero las dos diferencias, una cosa es la fase, otra cosa es los componentes, cómo está compuesto un sistema. Entonces, en el caso del agua, yo digo que tiene una fase, es decir, yo observo visualmente solamente una fase. Después de componente solamente tiene un componente, que sería el agua. Entonces, en el caso del agua y azúcar, que es una solución, que visualmente nosotros vemos únicamente una fase, pero que de componentes tiene dos componentes, el agua por un lado y el azúcar. Pero no se puede distinguir uno del otro, sino que se forma una solución, una única fase. Entonces, el otro heterogéneo, el agua y el aceite, son dos sustancias distintas, uno es orgánico, el otro inorgánico, no se pueden mezclar, por lo tanto tienen propiedades que no permiten que se mezclen. Entonces tiene dos fases, es decir, visualmente ustedes pueden distinguir dos fases distintas y a su vez tiene dos componentes. Entonces cuando yo les doy ejemplos y les pido en los ejercicios que clasifiquen los sistemas materiales, sería en sistema homogéneo, heterogéneo, y bueno, fases y componentes tienen que determinar si tiene una fase o cuántas fases, y si tiene un componente o más de un componente, según corresponda. Luego tenemos lo que son las sustancias simples o las sustancias compuestas. En cuanto a las sustancias simples o compuestas, las podemos representar mediante fórmulas químicas. La sustancia simple tiene solo un símbolo químico en su composición. Si ustedes ven la fórmula química, tiene que tener solamente un único elemento químico en su composición. Entonces, el helio es un ejemplo, el oxígeno 2. Más allá de que el oxígeno sea una molécula por la unión de dos átomos de oxígeno, por eso es biatómico. Entonces, el oxígeno está únicamente formado por el elemento químico oxígeno. Por lo tanto, van a tener que determinar de que esa es una sustancia simple, si yo les doy en los ejercicios. El azufre 8 es otro ejemplo de que es una sustancia simple. Después tenemos las sustancias compuestas. Están formadas por más de un símbolo químico. Entonces, por ejemplo, el agua, H2O, el amoníaco, NH3, el bicarbonato de sodio, el sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno. Entonces, esa es la forma de distinguir cuando se trata de una sustancia simple y una sustancia compuesta.